¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, esa persona tiene ansiedad o creo que tengo depresión? Aunque estas frases son comunes, comprender lo que realmente pasa por la mente de alguien es un gran desafío. A diferencia de una extremidad fracturada, que podemos ver claramente mediante diagnóstico por imágenes, los problemas de salud mental no son tan visibles. Son complejos, llenos de matices y cada persona puede presentar los mismos síntomas de formas muy diferentes. Esto hace que el diagnóstico correcto sea una tarea difícil, incluso para los mejores profesionales. Así como no estamos completamente tranquilos ni extremadamente ansiosos todo el tiempo, nuestros estados mentales existen en un amplio espectro. Esta idea también se aplica a afecciones como el trastorno del espectro autista, el trastorno límite de la personalidad o la depresión mayor. Cada una de estas condiciones abarca una multitud de variaciones que a menudo se superponen, un fenómeno llamado comorbilidad, que hace que el campo de la salud mental sea aún más complejo. En este vídeo exploraremos los principales aspectos y dificultades a las que se enfrentan los profesionales que abordan enfermedades que afectan a la salud mental, además de identificar las consecuencias de un diagnóstico erróneo. También presentaremos los conflictos de intereses entre la industria farmacéutica y la profesión médica en el desarrollo de protocolos de atención, diagnóstico y tratamiento. Además, si quieres saber cómo identificar los síntomas de trastornos o enfermedades mentales, este vídeo es para ti. Así que, antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones y asegúrate de no perderte ningún contenido sobre salud mental y autoayuda. Muchas gracias por estar aquí y por apoyar nuestro trabajo. Ahora, vayamos al tema. La salud mental está determinada por factores extremadamente complejos. Y ese es el problema. Los médicos no tienen una prueba irrefutable para la mayoría de los trastornos mentales. A diferencia de medir la fiebre o realizar un análisis de sangre, un diagnóstico de salud mental se basa en lo que informa al paciente, lo que observan los familiares y la experiencia del médico. Esto significa que el proceso es subjetivo, es decir, depende de la interpretación del profesional y de lo que ve u oye. Y cuando varias afecciones presentan síntomas similares, resulta aún más complicado separar una de la otra. Por ejemplo, la esquizofrenia parece tener una base genética predominante, mientras que la ansiedad puede ser el resultado de una mezcla de predisposición hereditaria, trauma infantil y acontecimientos impredecibles. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los trastornos mentales carecen de biomarcadores claros. Los factores biológicos involucrados son difíciles de identificar o demasiado costosos de analizar. Ante esta incertidumbre, los profesionales sanitarios crearon categorías y clasificaciones para ayudar al entendimiento y el diálogo entre médicos y pacientes. Para intentar solucionar esto, a lo largo de los años, los profesionales han creado guías como el DSM, Manual de Diagnóstico y Estadística, y el CID, Clasificación Internacional de Enfermedades. Estos manuales sirven como un mapa para categorizar los problemas de salud mental y ayudar a los médicos a hablar el mismo idioma. Pero estas guías no son perfectas. Se basan en descripciones de comportamientos, no en pruebas biológicas, y cambian con el tiempo. Lo que hace años se consideraba una enfermedad mental puede que hoy no lo sea. Al mismo tiempo, se agregaron nuevos trastornos, como el trastorno de desregulación del estado de ánimo, que algunos dicen que son simplemente reclasificados como rabietas de bebé. Manuales como el DSM, Manual de Diagnóstico y Estadística, y el CID, Clasificación Internacional de Enfermedades, se utilizan ampliamente para estandarizar los diagnósticos. Estas guías no solo influyen en cómo los médicos interpretan los comportamientos, sino también en cómo los gobiernos y las aseguradoras deciden que se considera un problema de salud mental y qué tratamientos deben estar cubiertos. Su influencia es tan significativa que, a lo largo de las ediciones, incluso cuestiones sociales, como la visión sobre la homosexualidad, han cambiado radicalmente sus clasificaciones. Condiciones como el autismo, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la ansiedad, por ejemplo, suelen tener síntomas que se mezclan. Un niño al que le gustan las rutinas tiene dificultades para afrontar los cambios, y al mismo tiempo, se siente abrumado ante muchas cosas nuevas. Podría tener autismo, TDAH, ansiedad o incluso una combinación de estas afecciones. Pero, sin herramientas claras para identificar exactamente lo que está sucediendo, existe una alta probabilidad de que se diagnostique erróneamente. Es un hecho y notorio que la subjetividad de estos diagnósticos sigue siendo un gran desafío. La ausencia de evidencia biológica concreta hace que los médicos y otros profesionales de la salud dependan de informes subjetivos y observaciones clínicas y de comportamiento. Además, la superposición de enfermedades, especialmente en niños, puede dar lugar a diagnósticos erróneos.
Imaginemos, en un escenario hipotético, un paciente que por presentar características de autismo y TDAH acaba siendo tratado por ansiedad, aunque ese no sea su problema real. Otro punto controvertido es cómo evolucionan estos manuales. Con cada actualización, los criterios para el diagnóstico se amplían, lo que lleva a algo llamado inflación diagnóstica. Por ejemplo, se amplió la definición de autismo, agrupando enfermedades como el síndrome de Asperger bajo el espectro, lo que aumentó considerablemente el número de diagnósticos. Por otro lado, cambios como considerar el duelo como un posible caso de depresión mayor han generado acalorados debates. Esta complejidad en la salud mental también plantea interrogantes sobre la relación entre la medicina y la industria farmacéutica. Desde mediados del siglo pasado, empresas y psiquiatras han colaborado para desarrollar tratamientos, pero esto también ha creado potenciales conflictos de intereses. Las investigaciones demostraron que muchos profesionales involucrados en la redacción del DSM tienen vínculos con los principales fabricantes de medicamentos, lo que puede influir en las recomendaciones de tratamiento. ¿Y cómo afecta esto a la gente corriente? En primer lugar, existe el riesgo de un diagnóstico erróneo. A los niños se les pueden dar medicamentos que no necesitan, mientras que otros que realmente necesitan ayuda pueden pasar desapercibidos. En segundo lugar, existe una tendencia creciente a patologizar o atribuir un estado de enfermedad a conductas cotidianas normales, es decir, a transformar las emociones humanas, como el duelo por la pérdida de un ser querido, en algo que necesita remedio. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? Es fundamental que sigamos debatiendo y cuestionando cómo se diagnostican y tratan los trastornos mentales. ¿Cómo equilibrar la necesidad de avances médicos con la ética y la transparencia? ¿Y cómo podemos conseguir que cada persona reciba la atención que realmente necesita, sin exageraciones ni omisiones? El tema es complejo, pero hablar de él es el primer paso para comprenderlo y buscar soluciones. Ante todo esto, surge la pregunta: ¿cómo equilibrar la necesidad de avances médicos, sin dejar lugar a conflictos de intereses? ¿Y pueden los métodos actuales manejar la complejidad de la mente humana? Antes de continuar, comparta sus opiniones en los comentarios. Después de todo, comprender estas cuestiones es esencial para construir un futuro más saludable y consciente. Existe consenso en reconocer que, una buena práctica y un buen comienzo, para buscar ayudar a nuestro prójimo a superar una condición de enfermedad mental, a pesar de la complejidad de cada trastorno, es la identificación de patrones de conducta anormales o extraños del paciente. A menudo, estos cambios de comportamiento, o la forma en que alguien se siente y actúa, pueden ser signos de un trastorno mental. Aunque es imposible hacer un diagnóstico sin ayuda profesional, observar algunas características específicas puede ayudar a identificar señales de que algo no está bien. Hablemos de los principales trastornos y sus características más comunes, para que puedas comprenderlos mejor y buscar ayuda para ti o para cualquier persona que la necesite. 1. Trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Signos comunes. La persona parece estar constantemente preocupada o nerviosa, incluso sin motivo aparente. Puede tener dificultad para concentrarse, sentirse inquieto y experimentar síntomas físicos como tensión muscular, sudoración excesiva o respiración rápida. Comportamientos. Evita situaciones que puedan causarle malestar o siempre parece estar esperando lo peor, incluso en escenarios positivos. 2. Depresión mayor. Signos comunes. Sentimientos persistentes de tristeza, desánimo o vacío. La persona puede perder interés en actividades que antes disfrutaba, sentir cansancio extremo y tener cambios en el apetito o el sueño, dormir demasiado o insomnio. Comportamientos. Puede parecer aislada, desmotivada o hablar negativamente de sí misma y del futuro. En casos graves, puede haber menciones de pensamientos suicidas. 3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Signos comunes. Dificultad para mantener la concentración en una sola tarea, impulsividad e inquietud. En los niños puede percibirse como un comportamiento hiperactivo y desorganizado. En los adultos, a menudo se manifiesta como dificultad para planificar o completar tareas. Comportamientos. Olvida citas, interrumpe a otros durante las conversaciones y parece estar siempre en piloto automático. 4. Trastorno del espectro autista, TEA. Signos comunes. Dificultad en las interacciones sociales, patrones de comportamiento repetitivos y gran interés en temas específicos. Puede haber sensibilidad a sonidos, luces o texturas. Comportamientos. Prefiere rutinas fijas, evita el contacto visual o no parece responder a las interacciones sociales como se esperaba. 5.
Trastorno límite de la personalidad, TLP. Signos comunes: cambios de humor extremos, miedo intenso al abandono y conductas impulsivas. Las relaciones pueden ser muy intensas e inestables. Comportamientos: puede alternar rápidamente entre idealizar y menospreciar a las personas cercanas a él, además de mostrar enojo intenso o impulsividad. 6. Esquizofrenia. Signos comunes: dificultad para diferenciar entre realidad e imaginación, pensamientos desorganizados y alucinaciones, visuales o auditivas. Comportamientos: la persona puede escuchar voces inexistentes, creer en cosas irracionales o parecer desconectada de la realidad. 7. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Signos comunes: pensamientos no deseados o angustiantes que la persona intenta neutralizar con conductas repetitivas, como lavarse las manos o revisar las cosas constantemente. Comportamientos: parece pegado a ciertos rituales, como revisar varias veces las puertas antes de salir o organizar los objetos de forma excesivamente específica. 8. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Signos comunes: revivir constantemente un evento traumático, tener pesadillas frecuentes o evitar lugares y situaciones que te recuerden el trauma. Comportamientos: irritabilidad, arrebatos emocionales y vigilancia constante, sensación de estar siempre alerta. ¿Por qué no deberías diagnosticarlo tú mismo? ¿Por qué no debería intentar diagnosticar usted mismo un trastorno o una enfermedad mental? Es importante recordar que todos podemos presentar algunos de estos comportamientos o sentimientos en diferentes momentos de nuestra vida, especialmente en situaciones de estrés o cambio. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tengamos un trastorno. Un diagnóstico preciso requiere un análisis cuidadoso por parte de un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o psicólogo, quien evaluará los síntomas, la frecuencia con la que ocurren y cómo impactan la vida de la persona. Además, a menudo coexisten trastornos mentales. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión pueden ocurrir juntas, lo que hace que el diagnóstico sea aún más complejo. Sin orientación profesional, existe el riesgo de identificar el problema equivocado o incluso pasar por alto algo que necesita atención inmediata. Si has reconocido algunas de estas características en ti o en alguien que conoces, el mejor paso que puedes dar es buscar ayuda. Esto puede comenzar con una conversación con un médico o psicólogo de confianza. Cuanto antes se haga el diagnóstico correcto, mayores serán las posibilidades de un tratamiento eficaz. La salud mental es tan importante como la salud física. Cuidarlo no es solo un acto de valentía, sino también un paso imprescindible para vivir una vida más equilibrada y feliz. Cuidar su salud mental es uno de los pasos más importantes que puede tomar para garantizar una vida equilibrada y plena. Recuerde, notar signos de un posible trastorno es solo el primer paso. El diagnóstico y tratamiento adecuado solo pueden ser realizados por un profesional capacitado, como psicólogos o psiquiatras. Valora tu salud y la de tus seres queridos y no dudes en buscar ayuda cuando sea necesario. ¿Te gustó el contenido? No olvides dejar un me gusta para apoyarnos. Hace toda la diferencia. Comparta este vídeo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta información. Y si buscas aprender aún más sobre salud mental, mira los otros vídeos del canal. Tenemos contenido increíble que puede ayudarte a comprender mejor este importante tema. Para aquellos de ustedes que nos han visto hasta ahora, muchas gracias por su atención. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Después de todo, nuestro objetivo es brindar contenido que marque la diferencia en su vida. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo.